Mujer Ejemplar presenta. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo de Mujer Ejemplar. Gracias por estar aquí. Y bueno, déjenme decirles que para mí estos días son días de fiesta ya a partir de noviembre, lo que es ya finales de octubre, que son estas fiestas de Halloween, Día de Muertos, que es el 1 de noviembre, y hasta diciembre, enero, para mí son fiestas, porque ya son momentos, ya se vienen los momentos de celebrar. Y en esta vida siempre he creído que hay que celebrar lo que tenemos, los que no tenemos, las personas que nos acompañan y las personas que ya por alguna razón ya no están en esta vida terrenal. Y bueno, se viene el Día de Muertos. Y para mí es un honor platicar de este tema porque la verdad, ¿qué pasa con aquellas personas que perdieron a un ser amado, un familiar, una padre, una madre, a lo mejor a un hijo o a un amigo o a un hermano, y por primera vez van a colocar en la ofrenda su fotografía? ¿Cómo vivir ese proceso que a lo mejor pues estamos nosotros acostumbrados a celebrar con mucha vida a nuestros muertos, pero este año el duelo de la muerte de un ser amado es el que nos está pegando? ¿Qué pasa cuando ese duelo que pasó a lo mejor hace unos años todavía no lo superamos? ¿Cómo recordamos con dignidad a ese ser, a esa persona que ya no lo tenemos en esta vida y que bajo las creencias de los mexicanos, pues sabemos y sentimos que viene a este mundo terrenal solamente para convivir un ratito con nosotros? Es por eso que hoy tengo a nuestro queridísimo amigo y nuestro queridísimo psicólogo, Ángel Olivares. ¿Cómo estás, Ángelo? Y gracias por estar aquí en esta conversación que tenemos de Mujer Ejemplar. Bienvenido. Hola Lore, muchas gracias, gracias por la invitación una vez más y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en el programa del día de hoy. Claro, y es que son fiestas muy típicas mexicanas en donde celebramos en vida a nuestros muertos. Es como traerlos nuevamente, es como agarrarlos, sacarlos de la tumba y decirles: no, señor, aquí se viene a degustar sus platillos favoritos y a recordarlos con mucho amor y con mucha vivencia a esos seres que ya no están. Y yo no sé tú, Ángelo, pero yo sí creo, yo sí tengo esa fe de que en algún momento los vamos a ver otra vez. ¿Tú cómo vives estas fiestas y cómo lo procesas a nivel personal? Pues Ahorita vamos a lo propio. claro, claro, pues mira, para mí son fechas muy interesantes, la verdad es que me gusta mucho, no solamente por el tema de las tradiciones que nosotros traemos, sino la forma en la que nosotros como sociedad interpretamos todo este proceso, la manera en la que nosotros vamos llevando la forma de entender cómo funciona todo este proceso. Porque no nada más es poner la ofrenda y poner las fotos y lo que le gusta a la gente. Es ese proceso de recordar, de tener esa nostalgia dentro de todo el proceso doloroso, obviamente, bonita, ese legado que dejó las personas o la pérdida de alguien, pero también verlo de una manera pues esperanzadora, el poder ver que nosotros podemos encontrarnos a lo mejor en algún punto o en algún otro plano con alguien más que nosotros extrañamos mucho. También es una época bonita, digo, fuera del tema de todas las celebraciones religiosas y más sociales que se pueden hacer. Es una época que dentro de todo lo complejo, la verdad es que es bonita porque nos da como esa vida, esa vivencia de recordarnos también a nosotros que estamos todavía en este proceso. Claro, y es recordar a nuestros muertos con mucha vida también, ¿no? Es traerlos desde el más allá o de donde estén, traerlos aquí a esta vida y recordarlos y sobre todo transmitirles esos sentimientos y esas generaciones, esas fotografías, esos personajes a las nuevas generaciones que vienen, y es un proceso bonito. Pero Ángelo, empecemos a hablar qué es el duelo de la muerte, porque existen muchos tipos de duelos. ¿Qué es el duelo y qué es el duelo de la muerte de un ser amado? Ok, mira, lo primero es que hay que comprender que al momento de tener una pérdida de cualquier tipo, ya entramos en un proceso de duelo. Un proceso de duelo básicamente es la situación de ir asimilando todas las cosas que van pasando y el poder aprender a sobrellevar y vivir con ello.
Muchas personas son de la idea del ya supéralo, ya pasó, ya terminó. Sí, pero eso requiere muchas partes y lo primero que debemos comprender es que este proceso requiere tiempo, ¿vale? En el momento en el que uno tiene una pérdida de cualquier tipo, en ese momento empieza nuestra propia carrera por tratar tanto de sobrevivir a nivel anímico como de poder sobrellevar algunas situaciones. Entonces, el duelo por pérdida implica, primero que nada, entender que estamos en un momento de crisis muy fuerte por todo el cambio que se está haciendo, que en ese momento muy probablemente no vamos a comprender la magnitud de ello. Y a raíz de eso ya empieza una serie de etapas que ahorita vamos a platicar cómo funciona toda esta parte, pero básicamente ese es el duelo por pérdida, es el comprender cómo una persona ya no está en nuestra vida, ya no está en este plano terrenal, y a raíz de eso es, ¿qué va a pasar ahora? Porque muchas veces la primera pregunta que nos hacemos es eso, es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a vivir sin él, sin ella, sin ese ser importante? Vaya, les cuento a nivel personal, yo hace 4 años perdí a mi papá en plena época de COVID, cuando no había vacunas, cuando no podíamos ir al hospital, él falleció en el hospital solo y fue, aparte del duelo de que se nos fue en tan poco tiempo porque no lo esperábamos, fue el duelo de que no estuvimos con él, no, nadie pudo estar en su velorio y fue un proceso largo de aceptación, de shock emocional, porque pues lo veía siempre como un hombre muy fuerte y muy grande, y de momento ver que ya no está, y fueron muchas personas, vaya, ya no me acuerdo de la cifra que éramos de las personas que perdieron a seres familiares, a sus padres, a sus abuelos, a casi toda una familia durante el COVID. Entonces, yo me acuerdo, vengo con este pequeño recuerdo, porque yo me acuerdo, David, Ángelo, que cuando se perdió mi papá, pues fue un momento de un dolor tan grande que nunca lo había vivido. Yo sentía que me moría, o sea, la verdad era un dolor tan profundo que yo dije, ¿cómo voy a vivir? Sé que tengo que vivir por mis hijos, para mis hijos, sé que tengo que seguir, pero ¿cómo vivo sin él? ¿Qué podemos decirles a esas personas que ahorita están viviendo a lo mejor recientemente la muerte de un ser amado? Decirles, ¿qué consejo? Yo sé que ahorita diría, el tiempo pasa, pero esas no son consuelos para alguien que ahorita está viviendo esa triste realidad, ¿no? Claro, lo primero que se tiene que hacer de manera sana es tratar primero de que la persona esté en óptimas condiciones físicas. Y ojo, voy a decir óptimas entre muchas comillas porque no vamos a estar ahí. El punto es que muchas veces las personas ante la pérdida lo primero que hacen es dejan de comer, no pueden dormir, dejan como su vida en esa parte y se empiezan a descuidar. Eso amplifica todavía más el proceso del duelo, porque en ese momento tu mente se está peleando, por un lado el proceso de asimilar toda la pérdida y por el otro el tratando de medio sobrevivir si hacemos una comida o media comida al día. Entonces, lo primero que se puede recomendar las personas es eso, tratar de primero estar en buenas condiciones físicas dentro de lo posible. Yo sé que no nos va a dar hambre, yo sé que no nos va a dar sed, yo sé que no vamos a poder dormir, pero por lo menos tratar de estar en las mejores condiciones para llevar eso. Si uno físicamente está lo mejor posible, esto no se amplifica tanto, no se siente tan fuerte. No digo que no duela, pero es preferible que esta parte estemos un poquito más preparados para resistir, entre comillas, toda esta parte. Claro, hablabas de que hay una serie de etapas en este duelo, ¿no? Está la ira, la aceptación. Dinos cuáles son y explícanos un poquito más para irlas conversando. Claro, mira, lo primero que nada hay que entender que esta parte, en cuanto ocurre el hecho, es un momento de crisis, ¿vale? A partir de ese momento detona el duelo y a raíz de eso empezamos todo nuestro trayecto, ¿vale? Lo primero que hay es una etapa de negación. Lo primero que ocurre es que nuestra mente, al tener un evento tan choqueante, empieza a hacerse estos argumentos. No, no es cierto, no puede estar pasando esto no está ocurriendo, no, seguramente va a regresar o se equivocaron en el diagnóstico o algo pasó mal. Entonces, eso es lo primero, es una etapa de negación. Nosotros mismos estamos negando la presencia de ese proceso y de ese duelo por temor al propio choque emocional tan fuerte. Nuestra mente en automático lo utiliza como un mecanismo de defensa, si lo queremos llamar así, ¿vale? Esta etapa obviamente va a ser muy variable, va a depender de cada situación y esto puede llegar incluso hasta varios días, ¿vale? Incluso en algunos casos semanas, a veces meses. Ojo,
aquí hay que tener en cuenta algo bien importante. Estas etapas no es como que sean totalmente lineales, no es que acabando una entra la otra. Podemos tener más de una al mismo tiempo y este proceso, pues bueno, se va a ir acomodando dependiendo de las condiciones, ¿vale? Ahora, la segunda parte es esta etapa de enojo, ¿vale? Esta etapa en donde obviamente tenemos enojo hacia la vida por arrebatarnos a la persona, hacia la propia persona, el por qué se fue, por qué me dejaste, hacia un ser supremo, si es que la persona tiene esta creencia o esta fe, hacia la propia naturaleza, la enfermedad, la sociedad, digo, ya dependerá de cómo es el caso, pero lo siguiente es esa etapa de enojo fuerte. Ahí es donde estamos sacando toda nuestra frustración, nuestra furia, nuestra impotencia, ¿vale? Lo tercero es una etapa de depresión. Ahí es donde ya estamos asimilando un poco más cómo llega toda esta situación. Ya estoy viendo que definitivamente mi vida cambió, ya algunas situaciones empezaron a ser diferentes, ya algo empieza a notarse más y sobre todo la ausencia es mucho más marcada en este momento. Y lo siguiente es una etapa que se le llama etapa de aceptación, que aquí es donde estamos, digamos, a la par de la etapa de crisis. Ya pasamos por toda esa parte complicada y estamos equivalentemente a la par, ¿vale? Ya estamos procesándolo, ya estamos asimilándolo, ¿vale? Ojo, esto no implica que el dolor se quite o que ya nos olvidemos de esto, porque la gente piensa que el superar una pérdida es tener amnesia y no es esa parte. Ahora, una vez que nosotros ya aceptamos esta parte, de ahí empieza el proceso de aprendizaje, que es donde empezamos ya a crecer nosotros como personas. Porque es, ¿qué me dejó la persona de enseñanza, de legado, de recuerdos bonitos, de situaciones sanas, de toda esta parte? Entonces, básicamente así es como se va llevando la etapa de duelo. Ojo, esta etapa puede ser muy variable, puede durar desde unas cuantas semanas o algunos meses hasta lo medianamente sano, entre comillas, es que sea aproximadamente un par de años. Si después de 2 años seguimos con la misma intensidad del principio, sí hay que buscar otro tipo de ayuda para llevar otro tipo de temas, porque ahí hablamos de una cuestión que ya está muy fuera de control. Entonces, si después de 2 años nosotros seguimos teniendo ese dolor, esa pérdida y estas etapas súper presentes en nuestra vida, sí necesitamos buscar incluso no solo ayuda de tanatólogo o terapeuta, sino también ayuda hasta psiquiátrica. Claro, Ángelo, ¿cómo empezar a darnos cuenta? Porque bueno, siempre cuando fallece alguien no sabemos qué decir. Tanto a los familiares que estamos alrededor, decimos mi más sincero pésame, lo sentimos mucho. ¿Qué hacer cuando estamos ante una situación con un amigo, algo que está viviendo una pérdida y cómo ayudarlos? Porque creo que a pesar de que hacemos los mexicanos muchos chistes de la muerte, no sabemos hablar del tema, no sabemos cómo enfrentarlo en el momento. No, y además otra cosa bien importante, aquí hay que entender algo. Vamos a hablar desde lo social, ¿vale? Nosotros tenemos una religión, la mayoría de los mexicanos, más apegado al catolicismo. Entonces, eso también amplifica a nivel psicológico el tema de la pérdida, porque es desde que fallece la persona, a partir de eso, bueno, su respectivo proceso fúnebre, y después de eso empieza, ya sabes, los rosarios, las misas en las familias más tradicionales católicas. Entonces, esos son muchos días en los que se van aumentando esa situación y se le va poniendo un poco el dedo a la llaga. Lo primero que se puede hacer es, primero que nada, tratar de no caer en temas como un poquito imprudentes, ¿vale? Como el decir, ya supéralo, ya estaba muy mal, ya lo esperábamos, vamos a evitar eso a medida de lo posible. Porque nosotros como tal a veces también tendemos a ser un poquito imprudentes en este proceso. Lo que se puede hacer en esta parte es primero procurar a las personas, ¿vale? Ya comiste, ya dormiste, necesitas ir a darte un baño. A raíz de eso, tratar como de apoyar, pero obviamente dejando la puerta abierta y manteniéndonos al margen. ¿Cómo es esto? Es, si tú requieres que yo Ángel específicamente, haga algo para ayudarte, por favor avísame. Aquí voy a estar, o márcame por teléfono, o vengo para tu casa, pero es dejar esa puerta. Porque muchas veces las personas quieren ser como muy invasivas en ese proceso y es del, no te puedes quedar solo. Y a lo mejor la persona necesita procesarlo un poco más en soledad. No lo sabemos. Hay personas que a lo mejor sí requieren ese acompañamiento, pero ya va a depender de lo que la persona vaya pidiendo. En ese momento, muy probablemente la persona no va a saber cómo pedirnos las cosas. Y eso hay que comprenderlo, porque a veces nos enojamos. Decimos, es que cómo no puede ser, estás pasando por esto y no sabes qué vamos a hacer. O sea, no, la persona está en shock, hay que entender eso. Una persona ante una pérdida muy fuerte está en un shock emocional. No va a estar en sus cabales totalmente porque obviamente está tratando de medio procesar todo esto que nosotros estamos llevando. Entonces, el primer punto de apoyo... Ajá, perdón. Dime, te escucho.
No, fíjate que lo que estás diciendo tienes toda la razón, porque obvio cuando fallece mi papá, pues estamos en COVID, yo me tengo que volver a regresar a mi domicilio, a estar con mis hijos, mi familia se vuelve, mi mamá y mi hermano se quedan cada quien ahí en donde viven, yo vivo a 2 horas, 1 hora casi de camino, y yo me acuerdo que yo no podía llorar porque estaban mis hijos, y sí lloraba, pero no sentía que lloraba bien. Eso fue en octubre. Pasó todo noviembre, pasó casi diciembre, y cuando fue una semana que su papá de mis hijos se los llevó, yo dije, sí, por favor, llévatelos, necesito llorar. Y yo me acuerdo que hasta espanté a mi vecina porque yo gritaba, o sea, yo ya necesitaba ese espacio Sí, para llorar, para gritarle, para enojarme, para berrear. Y sí, amigas, o sea, sí es importante ese punto. A veces no sabemos cómo pedir ayuda, a veces el que nos preguntan qué pasó es volverlo a recordar. Y yo me acuerdo que yo les decía, no me pregunten, o sea, falleció de COVID, ahorita no sé qué decir porque no me puedo derrumbar. Y cuando estuve solita, a lo mejor me hubiera gustado que alguien me acompañara, pero pues bueno, me tocó vivirlo sola. Sí, Ángelo, yo me acuerdo que gritaba, o sea, era un dolor tan desgarrador. Y vaya, si eso sentí por mi papá, no me quiero imaginar cómo es el dolor cuando pierdes a tu madre o cuando pierdes un hijo. claro, Cómo lidiar con esos dolores tan fuertes que claro. son como un hijo, la de una madre. Claro, y esta parte es bien complicada porque ahí cada persona le va poniendo la intensidad dependiendo del vínculo que tengan. Entonces, sí es necesario que ahí se busque, ya después de pasado una temporada corta, ese apoyo tanto psicológico o tanatológico. La tanatología aborda precisamente esa parte, aborda las pérdidas y el proceso sano dentro de todo lo complejo para que la vida no se vuelva más complicada. Y esto puede ser ante cualquier tipo de pérdida, porque hablábamos hace un momentito, ¿no? Antes de entrar, hablamos sobre la pérdida de los padres, la pérdida de los hijos, que también por ley natural puede ser hasta contraintuitiva, porque uno puede decir, pues es que los hijos tienen que enterrar a los padres y no los padres a los hijos, pero hay casos en donde, bueno, desgraciadamente ocurre esta parte. Incluso hay mucha gente que por mucho que las personas sepan que ya hay un diagnóstico negativo o hay un tiempo ya muy limitado, uno tampoco está listo para procesar ese tipo de cosas. Por mucho que alguien le diga, quedan, no sé, tantos meses o tantos días, uno no se prepara para ese tipo de situaciones. Uno no está listo nunca para despedirse de algo de esa magnitud. Y eso es algo que a veces la gente no lo comprende tampoco. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con esas pérdidas cuando existen dos? La repentina de un accidente, de que nadie se lo esperaba, suicidio, o sea, que hay otros mil razones de donde no se lo espera a la gente y pierdes un ser amado. Y la otra, exactamente, la de una enfermedad larga, la que ya sabes que se va a ir, que se te está consumiendo a tu familiar y Claro. pues ya es un adiós que ya no tarda. ¿Cómo despedirnos o irnos preparando emocionalmente, tanto el que está ahí como nosotros, en irnos preparando emocionalmente de que pues ya no tarda en partir, ¿no? Claro, este proceso no es fácil, o sea, realmente no es algo sencillo. Y aquí hay un punto que sí hay que tomar en consideración y que quiero poner sobre la mesa. La gente tiene la idea de que un proceso puede llegar a ser indoloro y un proceso de esta naturaleza no puede ser indoloro. Si hay un vínculo afectivo, un vínculo personal, ese proceso más temprano que tarde va a acabar doliendo. ¿Vale? Y no lo digo en el sentido de resignarnos, de decir toda la vida va a ser así. No, es mucha gente evita confrontar ese dolor y eso a veces también nos hace más daño porque empezamos a reprimir. Lo importante aquí es entender que en este proceso, ¿vale? Necesitamos nosotros, pues, comprender que a lo mejor la situación médica, si ya es muy difícil, ¿qué tanto está siendo complicado? Primero que nada para la persona, para el paciente. Y número dos, para las personas alrededor en temas, ejemplo, de su propio desgaste, de su propio reacomodo de vida, de sus ajustes, porque cuando uno tiene una persona malita, pues tiene que hacer ajustes en su trabajo, en su vida personal, en el cuidado de otros miembros de la familia. Entonces, es mucho primero comprender eso. El proceso no puede ser indoloro y segundo, comprender que sé que no es fácil decir adiós, pero si la persona también ya está en un estado de salud muy delicado, ya muy difícil, ¿qué tanto a lo mejor es necesario decir, sabes qué? Hasta aquí necesitas tú descansar para que también nosotros podamos empezar nuestro propio proceso. Claro. ¿Cómo?
decir adiós. ¿Cómo decir adiós? Ay, despedirnos ante un ser amado. Es que iba a decir adiós, pero no quería que se interpretara con ese ser supremo. Sí, ¿Cómo no. despedirnos? ¿Cómo decir, despedirnos y decir adiós ante una persona que amamos? Ya sea, pues ya en el momento que ya exhala y que estábamos ahí y que lo que tú decías, los funerales son muy crueles. O sea, los sepelios es algo tan doloroso ver cómo baja el ataúd, ver cómo le echan tierra, es impactante. O la incineración igual, es donde te despides, lo ves por última vez. Yo he estado en presente antes de los sepelios o antes de la incineración para ser testigo, porque siempre te piden eso, que haya un testigo de que la persona que se está entrando o que vaya al sepelio es el ser amado. Qué difícil, qué trauma. ¿Cómo podemos despedirnos después de eso? O sea, de que lo ves vivo y de un momento a otro ya no está, el cuerpo es frío, porque es un frío diferente. Es Sí. un frío, ya todo. Hay cosas que no se te olvidan, Ángelo. Entonces, ¿cómo decir adiós sin que tú te mueras en esa despedida? Porque hay una frase, lo que te decía al principio del programa, hay una frase que no me acuerdo, que dice, que en la muerte de un ser amado que no haya dos muertos y solamente un cadáver. Sí. Entonces, sí, es complicado y era lo que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, suponiendo que tengamos esta connotación religiosa más cargada a lo tradicional mexicano, no solamente es el proceso del sepelio o de la incineración, empiezan los rosarios y son 9 días, más aparte la misa, más aparte cada mes durante el próximo año, o sea, es bien complicado. Y la forma más, pues realmente más simple de despedirse, aunque no sea de la manera más adecuada, pues primero que nada es soltando si algo hay pendiente, ¿vale? Si la persona todavía está en este plano terrenal y tú puedes hablar con esa persona, ahí es mucho primero soltar. Si hay algún rencor, si hay algún enojo, alguna cuestión que no se habló, es el, ¿sabes qué? Ahí queda. Y ojo, no solo para la persona que ya no va a estar en este plano terrenal, para nosotros, ¿vale? Este proceso, aunque suene un poquito egoísta, tiene que ser un poquito más cargado hacia nosotros que hacia ellos, porque nosotros nos quedamos. ¿Vale? Nosotros somos los que nos quedamos en esta parte. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, podemos funcionar mucho basados tanto en el agradecimiento como en la comprensión del legado de la persona, ¿vale? Con eso, yo te agradezco y ojo, puede ser a cualquier persona o incluso a las mascotas, porque también en estas fechas hay un día específico en el que las mascotas regresan por tradición y vienen a vernos y bla, bla, bla. Puede Ya ser están esas. aquí, ya Sí, andan aquí nuestras y ya andan mascotitas. aquí dando lata como debe de ser, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, es eso, es ese agradecimiento. Gracias, persona, ¿vale? O gracias, mascota, animalito, como tú le quieras llamar, ¿vale? Gracias por los momentos, por lo que me regalaste, por lo que me enseñaste, por lo que aprendí, por toda esa parte, ¿vale? Y con eso no es que nosotros ya soltemos definitivamente, pero va a ser un poquito más simple, porque una de las situaciones más comunes que se ven en temas de tanatología es que se dejan cosas pendientes, se dejan temas en el tintero. Y eso, mientras más cosas haya pendientes, más complicado se vuelve. Porque es, yo quería resolver, yo quería hacer, yo quería decirle, yo quería disculparme. Y por X motivo, bueno, no se pudo. Eso amplifica el proceso de duelo, porque no solo es asimilarlo, sino es vivir con la frustración de que yo persona no pude hacer, puntos suspensivos, lo que tú consideres en esa parte. Y cómo perdonarnos, porque siempre, y ahorita ya está Daya aquí, va a estar en audio, ahorita la ingresamos, espérame tantito Daya, cómo perdonarnos lo que no hicimos, aunque hayamos hecho de más, cómo perdonarnos por lo que no hicimos, que debimos haber hecho, y cómo soltar, o sea, porque hemos hablado de soltar, pero sobre todo cómo perdonar y aceptar esta realidad. A ver, Daya, te doy la bienvenida, sé que estás en audio, no sé si tú quieras comentar algo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, ando un poco atareada. Justo lo que estabas platicando ahorita, sí, a lo mejor el soltar es fácil, pero el perdonarnos a nosotros mismos o ese sentir de, yo cuando falleció mi papá, eso era lo que sentía, ¿no? Y dije, es que creo que tuve chance de darle más y la gente de repente me decía, ¿y qué más querías darle? O sea, yo con mi papá pues siempre anduve como muy chicle, siempre fue
Si mi papá iba a trabajar a Monterrey y tenía chance de llevarme, él me llevaba, yo siempre estuve como detrás de él y todo, y esa parte sí me conflictuó mucho tiempo. ¿Cómo perdonarnos, Ángelo? Hasta de lo que no pudiste dar, a pesar de haber dado, y hasta lo que no diste, porque te queda con la culpa. Aquí se trata de ser objetivos dentro de toda la conmoción, porque uno tiene que ser consciente de qué hizo, ¿vale? ¿Qué hizo para que la persona tuviera una buena calidad de vida hasta el último momento? ¿Qué hicimos nosotros? No por obligación, sino más bien por ese apoyo, por el querer que la persona esté bien. Y esto puede ser desde antes, suponiendo que sea un caso a lo mejor de un diagnóstico, ¿vale? Yo a lo mejor ayudaba con sus medicamentos o ayudaba a llevar a la persona al médico, la llevaba a sus citas o le daba de comer o no sé, cualquier cosa. Es primero ser consciente de todo lo que hicimos, porque ahí hay un punto. En este proceso, como tenemos las emociones tan amplificadas, puede que nosotros hayamos hecho muchísimo durante N cantidad de años, pero con una sola vez que esta parte ya no fue igual, eso opaca todo lo que nosotros hicimos durante ese tiempo. Entonces, la forma más sana de poder empezar ese proceso es ser bien objetivos. O sea, yo estoy consciente de que yo hice tal, tal, tal y tal. ¿Pude haber hecho más? Sí, en teoría siempre pudimos haber hecho más, pero también hasta qué punto era sano hacer más. Porque a mí no me funciona nada que tú te quedes 8 días en velas y en ese proceso tú vas a acabar también en una cama de hospital. Claro. Viene entonces esto de aprender a perdonarnos, aprender a despedirnos, a dar gracias. Dar gracias, yo creo que es lo más importante. Si lo tienes aún en vida, amiga, amigo, dale las gracias, dile a tu padre, dile a tu madre, dile a tu hermano lo hermosos que son, los maravillosos que son. Todo en vida, siempre mi mamá nos enseñó, todo en vida. Y Daya, te pago un poquito porque se escucha mucho ambiente, entonces cuando tú quieras hablar, sueltas el micrófono. Qué importante es exactamente eso, ¿no? El agradecerlo y darlo todo en vida y no sentir culpas. Claro. ¿Cómo vivir este Día de Muertos hoy, que ya se supone que esta noche vienen los niños y mañana vienen los adultos? ¿Cómo darle las gracias a todos sus héroes queridos y recordarlos con este duelo ya sano de que a lo mejor ya te perdí, pero te sigo recordando con amor? Ok. Primero que nada hay que comprender que la ausencia viene mucho de la percepción material, del como yo no te veo aquí, como yo no te siento aquí, implica que ya no estás. Aquí lo importante es entender el legado que la persona nos dejó. Esa es la manera más sana de empezar a procesar estos días. Porque sí, estos días van a ser difíciles, o sea, no hay que negar esa realidad. Sí, las celebraciones y los colores y la música y los alimentos, todo está bonito, es bonita esa esencia, pero también hay que recordar que hay muchos que apenas están llevando todo este proceso, ¿vale? De hecho, se puede caer en algo incluso que se le llama depresión estacional, que es, se me amplifica mi proceso depresivo por ciertos momentos. Día de Muertos, algún cumpleaños, algún aniversario luctuoso, Navidad, Año Nuevo, 10 de mayo, por ejemplo, Día del Padre o Día del Abuelo. Entonces, esa parte primero es comprenderlo. Nosotros podemos estar con esa tendencia más fuerte a la depresión en estos momentos si no estamos llevando como un proceso un poquito sano. Pero la manera más simple de poder hacer esto es recordar el legado. Yo no puedo pedirle a la persona que no le duela. O sea, no es eso. La celebración no es hacer una fiesta solamente. La celebración es recordar, es homenajear, es poder rendir ese pequeño tributo, si lo queremos llamar así de manera muy, muy burda, para lo que la persona nos dejó. Si la persona nos enseñó algo, si la persona nos dejó una lección de vida, si la persona nos aportó algo, bueno, eso es lo que podemos empezar a tomar. Ojo, eso no te va a quitar el dolor. O sea, eso no va a decir, va a provocar ya no te duele o ya no lo sientes. No, pero va a ser más llevadero porque es un proceso de aprendizaje, lo que decíamos en esa última etapa del duelo. Es un aprendizaje que se vuelve ya sano. No te siento aquí, no te tengo aquí, pero sé que tu presencia está porque me dejaste, porque aprendí, porque me enseñaste, porque yo fui llevando todo eso. Entonces, esa es la manera más sana y a lo mejor suena como muy burda, pero en verdad es lo más simple para poder hacer que no sea tan cargada esta parte emocionalmente. Así es, el llevarlo y traerlo su ejemplo en vida y transmitir todo lo que te ha enseñado, creo que es una de las cosas que a mí me ha ayudado. Yo me acuerdo mucho sus palabras, su frase típica de no te pelees.
No sé por qué lo decía. Su sonrisa, porque tuve la oportunidad de verlo, es una anécdota muy bonita, pero yo lo pude ver antes de que falleciera. Se me permitió ingresar al hospital toda cubierta y su mirada, su agradecimiento, sus últimas palabras, eso nadie me lo quita, Ángelo, y yo creo que el seguir su ejemplo, lo bueno que él era, eso me ha mantenido a no quejarme tanto y a ser una buena mamá como él fue un gran papá. Daya, no sé si tú quieras compartirnos en este aspecto, qué es lo que recuerdas de tu papá y cómo has superado este duelo ya después de 3 años de que, es que fue muy chistoso, no chistoso, fue curioso. Mi papá muere repentinamente de COVID y el papá de Daya ya estaba enfermo durante años y al año después casi de que mi papá se va, al año después se nos va el papá de Daya. Daya, no sé si quieras recordarnos un poquito a tu papá. Fue como muy dura esta parte, Ángelo, porque era lo que platicábamos Lorena y yo, que entramos como en catarsis de existencial ambas, porque pues sí, yo ya venía arrastrando una enfermedad crónica de mi papá. Nosotros pues de alguna manera se dice que te estás preparando para lo peor y todo, y no es cierto, nunca te preparas para nada. Y Lore me acompañaba, ¿no? Y de repente su papi se enferma y su papi es el que se va, ¿no? Y nosotros así como de, espérate, pero si las cosas eran al revés. Y el COVID fue una enfermedad muy, muy ingrata, muy cruel, y no nada más para los que se fueron, sino también para los que yo le decía a Lore, porque Lore de repente no me entendía de que yo sufrí muchísimo la pérdida de su papá, pero me decía, pero tú ¿por qué? O sea, no era tu papá, no conviviste tanto con él, y yo no, pero es que yo no estaba dolida por la ausencia a lo mejor de tu papi, que sí duele. Digo, pues yo estaba muy dolida porque no podía estar contigo, no te podía acompañar como yo hubiese querido, ¿no? Y de repente también, un año después, pues ya me toca a mí con mi papá. Vuelvo a repetir, mi papá tenía enfermedad crónica, ya tenía deficiencia renal, entonces ya era cuestión también así como de tiempo. Ya tenía varias veces que se nos enfermaba, salió del hospital, nos dijeron que sí se iba a recuperar de esta crisis, y el fin de semana fallece. Y nosotros también alcanzamos a despedirnos. Todavía nos habló un sábado, estuvimos con él el sábado en la mañana y nos dijo que estaba muy agradecido por su vida, que le habían tocado hijos muy buenos, y pues todos llorando, ¿no? Alrededor de la cama, y todavía se aventó el cascarrillo porque mi papá era muy chistoso, era muy, sí, yo tengo un humor negro, creo que gracias a mi papá. Y nos dice, bueno, pero ¿por qué chillan? Dice, si no me voy a morir. Bueno, no ahorita, a lo mejor mañana, dice. No, entonces pues ahí todos botamos la risa, la carcajada, todos moqueando y chillando y todo, y botamos la carcajada, y a mí todavía me dijo, a ver, vente, siéntate. Yo me quedé solita un ratito con él y se me quedó viendo y me dice, fuiste una muy buena hija, eres una muy buena hija. Vete a hacer lo que tienes que hacer, porque yo ese día tenía que hacer cosas y me tenía que ir, y regresé hasta el domingo. Ya el domingo ya estaba inconsciente, ya no lo encontré consciente, pero esas fueron las últimas palabras y creo que pues en este último año sobre todo, yo lo soñaba mucho, y creo que cuando me quedé con más paz fue cuando lo soñé como en otra dimensión, o sea, como que mi cuerpo o mi psique dijo, a ver, tú te estás haciendo daño, necesitas cierta paz. Entonces yo lo soñé como que estaba viviendo en otra dimensión, y que es un secreto que nadie debe de saber, que cuando te mueres vives en otra dimensión. Y me dice, yo estoy bien, estoy viviendo en esta dimensión, nadie se debe de enterar, tú ten el secreto. Y
Ya no es un secreto, Daya, no sé, te estamos perdiendo, pero ya no es un secreto, nos acabas de decir. Es un secreto, nos acabas de decir. Pero es una paz que yo encontré. Entonces, creo que sí, como bien dice Ángelo, el estar viviendo, ahora ya nos reímos así como que de repente pasa un suceso y decimos, como dijera mi papá, y ya nos reímos en lugar de llorar, ¿no? Pero sí fue un camino muy tortuoso, muy largo, de subidas y de bajadas, de que cuando decías, bueno, ahora sí, ya estoy bien, ya estoy lista, ya lo superé, de repente venía una depresión y venía un llorar y un no quererte levantar y un no quererte esto, que yo decía, ay, bueno, es que, ¿y esto cuándo va a acabar? y llegué a la conclusión de que no acaba. El tiempo, ¿verdad, Ángelo? Sí. El tiempo lo cura todo. El tiempo. Pues más allá del tiempo, el tiempo y el trabajar el proceso, sobre todo eso. Porque pueden pasar 20 años y puede a lo mejor todavía seguir esa parte. Decía uno de mis maestros, echar el polvo abajo de la alfombra no es barrer la casa. Y sí. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Fíjate que sí es cierto, porque la gente, muchas personas tenemos esa caparazón de no voy a llorar, que no me vean sufrir, ¿no? Y yo me acuerdo que no fue sano. Aquí yo durante todo el año que mi papá fallece, yo sigo el programa de Mujer Ejemplar, ya estaba con el cuidado de su papá, entonces yo decido seguir el programa de Mujer Ejemplar. A mí me decían, pero relájate, no, yo estoy fuerte, yo tengo que seguir porque él fue lo que me enseñó. Cuando muere el papá de Daya, a mí me entra la catarsis, o sea, dije, ¿qué estoy haciendo? No estoy viviendo mi duelo, no estoy viviendo mi llanto, sé que tengo que salir adelante, pero fue ahí cuando decidí soltar un poquito el programa, por eso es que nos desaparecimos, y estudiar una maestría y tomar cosas que yo necesitaba para poder sanar, y sí es cierto, yo en ese entonces, pues estábamos todavía en pandemia, pedir ayuda, el dinero no salía, entonces a veces el apoyo psicológico nos detiene por el dinero, Ángelo, y es una de las cosas que no debemos de detenernos porque nos gastamos el dinero en otras cosas. Y en serio, amigas, la terapia sana sí ayuda. Y sí tuve una amiga psicóloga que sí me dio en su momento una ayuda de suelta lo que tengas que soltar, perdona lo que tengas que perdonar. Y como bien decía Daya, el amor de nuestros padres, de nuestros seres, lo que dejamos ante los seres queridos y esa huella que ellos dejan con nosotros es lo que tenemos que honrar y dignificar y aprender a vivir sin ellos, pero con ellos, ¿no? Que es esta padre de esta fiesta, de que algún día, yo así lo veo, a mí me hace llorar mucho las películas cuando hablan del cielo y que quién te va a recibir, yo siempre pienso que mi papá va a ser la primera persona que me reciba, esas películas sí me hacen llorar, y yo sí creo que algún día te voy a volver a ver, ese secreto, Daya, que no es secreto, sigues con el micrófono apagado. Entonces, Ángelo, ya para cerrar, ¿cómo podemos poner esa foto de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro algún hermano? Espero que no hayan sido muchos los muertos en este año, pero ¿cómo poner esa foto de nuestro ser amado en ese altar tan hermoso, recordando lo maravilloso que fue? Bueno, lo más simple en ese proceso es poder recordar a las personas, pero recordarlas no en el sentido de la ausencia solamente, sino recordarlas en el sentido de lo que dejaron de nosotros. La manera más sana de poner esa foto en el altar en estos días es, primero que nada, buscar una foto que sea bonita, que sea como muy representativa de un buen momento y a raíz de eso poder platicar hacia algo más grande, hacia otro tipo de camino, todo lo que recuerdes, todo lo bueno, todo lo sano, todo lo padre. También de repente, a lo mejor, al recordar algunas cositas tal vez no tan comunes, ¿vale? Pero puede funcionar y sobre todo tratar de recordar el legado que las personas van dejando, porque al final eso es lo más importante. Nosotros como seres con esta imagen física estamos de paso, ¿vale? Lo importante es el legado que vamos dejando. Y eso puede ser cualquiera, un familiar, un amigo también, una mascota, como lo hablábamos hace un momento. Entonces, la manera más fácil de lograr poner esa foto y no, como dirían irónicamente, no morir en el intento, es hacerlo más a modo de homenaje que a modo de lamento. Entonces,
que eso es lo importante, preservar el legado más allá de la presencia física. Así es, aquí tengo una frase que dice, nunca se van del alma los que hicieron magia en nuestra vida. Y es lo que estás hablando, Ángelo. Nunca se van, nunca se van. Y bien lo que decías, que este altar sea una forma de honrarlos, de recordarlos y, ¿por qué no?, de sentarse a convivir con ellos, de comer en familia en ese altar. Y vuelvo a decir, es robarlos tantito del cielo, de donde ustedes quieran, del universo, de donde ellos estén, y traértelos acá a degustar con ellos nuevamente esa idea de que estamos juntos, estamos separados físicamente, pero estamos juntos en espíritu, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Ángelo, por estar aquí. Naya, yo sé que estás manejando, para no distraerte, no sé si te quieras despedir y decir algunas cosas. No, pues yo sé que mucha gente de estos días son muy difíciles. Tuvimos una temporada, y pérdidas, vuelvo a repetir, muy crueles, y creo que pues no se puede decir que hay que Te estamos son, perdiendo, Naya. son diferentes, y las formas también. Entonces, pues como seguir nada más los consejos que nos... Te estamos perdiendo, Daya. Bueno, seguirle exactamente, creo que voy al punto de lo que dice nuestra querida Daya, seguir exactamente los puntos que tú nos estás diciendo, Ángelo. Ángelo, no sé si quieras decirnos algo a nivel personal, ¿a quién vas a recordar este Día de Muertos? Híjole, son muchas personas, pero lo más importante aquí es recordar que ese legado que nos dejaron no es cualquier cosa, ¿vale? Si alguien se atravesó en tu vida y te dejó esa lección y esa enseñanza, eso es lo que hay que llevarnos. La otra parte, la parte fea, la parte difícil, eso vamos a dejarlo un poquito de lado. Lleven sus procesos, eso sí, busquen apoyo, se vale pedir ayuda, eso no nos hace débiles, ni frágiles, ni nada por el estilo, pero vamos a recordar a las personas que ya no están, a las mascotas, a todos los que ya no están, que por algún motivo tuvieron que partir, y pues bueno, en algún momento tal vez los volvamos a encontrar. Mientras eso llegue, nosotros a seguir trabajando duro, porque los que nos quedamos tenemos un reto todavía muy grande. Así es, Ángelo, y pon en tu altar a tu perro, tu mascota, tu gato, tu perrigo, como le quieras llamar, ponlo en el altar, ponle sus croquetas o su comida favorita, pon su foto donde estabas con él, pon la foto de tu madre, pon la foto de tu padre, ponle el platillo que más le gustaba, que si le hacía daño a ellos ya no se enferma, disfrútalo, siéntense en la mesa, platiquen con ellos, recuerden con su familia, los que nos quedamos, recuerden sus anécdotas más divertidas. Esa es la forma de seguirlos manteniendo vivos, es seguir sus pasos, seguir sus ejemplos, seguir su amor. Y ya me voy porque voy a empezar a llorar, entonces no quiero llorar. Entonces, esa es la forma de recordarlos, Ángelo, esa es la forma de darle vida a nuestros seres que ya no están. Entonces, y abracemos, por favor, abracemos a los que sí están todavía, abraza a esa persona que amas y que todavía está aquí. Ángelo, sé que te tienes que ir de viaje, que Dios te bendiga, que tengas un buen ida y de regreso, por favor. Dayita, también sé que estás manejando, gracias por estar aquí, sé que te salió un compromiso de último minuto, los quiero. Frida, sé que por ahí nos vas a ver. Amigas, amigos, disfruten estas fechas, porque estas fechas es para recordar a nuestros amados y para vivir lo que ellos ya no pueden vivir, y darles ese homenaje, como bien dijo Ángelo. Gracias, amigas, gracias, Ángelo. Ángelo, antes de irme, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en YouTube como Proto Coaching, entonces pueden seguirme ahí en todas mis redes, estoy subiendo contenido interesante constantemente. ¿Teléfono? ¿WhatsApp? Me pueden contactar al 55 48 58 37 49, ya sea para sesiones individuales, familiares, de pareja, temas de tanatología también podemos llevar, y bueno, algunas otras cositas más. Perfecto, Ángelo, gracias por ser parte de este equipo. Gracias, amigas, y a disfrutar esta vida para que cuando ya no estemos nosotros, nos pongan una foto padrísima en ese altar. Hasta la próxima, nos vemos el próximo martes, vamos a hablar sobre la pensión alimenticia, vamos a hablar de este libro maravilloso que voy a regalar. Por favor, amigas, ¿cómo exigir los derechos a nuestros hijos para que el papá pague la pensión alimenticia? Que la culpa de exigir, que no te dé pena, porque hay derechos para tus hijos y que hay que hacer respetar. Nos vemos, amigas, amigos, nos vemos, Dayita, los quiero. Hasta el martes. Bye.